Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón. 18 minutos para las 10 en punto. Estamos en la Semana Mundial del Agua, en un momento, como decíamos, donde las reservas hídricas en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país siguen bajando, e incluso en Castilla-La Mancha y en algunos municipios también del resto de España. Hemos visto durante el verano restricciones. Nos escucha ya un ciudadrealeño, él es Leandro del Moral, es catedrático de Geografía Humana y experto en gestión hídrica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de esa situación, de ese contexto. ¿Es tan preocupante el momento actual de sequía que vivimos? Sí, sí lo es. Desde el punto de vista de la sequía, de la escasez o reducción de precipitaciones, de lluvia en los últimos años, es desigual como todo. No es lo mismo la zona de Cataluña, que están padeciendo mucho, o el Guadiana, Guadalquivir, que otros ríos, el propio Tajo, el Duero, en donde la sequía no está siendo tan intensa. En el Guadiana y el Guadalquivir llevamos ya 5 años. Esto se ha conocido, por ejemplo, en la gran sequía del 91-95, que es actualmente un punto de referencia. Lo que ocurre que, como todo el mundo sabe, en esta ocasión nos encontramos este déficit, estas menores precipitaciones acompañadas de altas temperaturas. Y no solo esta ola de calor, que es la cuarta o quinta del verano, sino temperaturas elevadísimas, por ejemplo, en el mes de abril, que fue un mes absolutamente incomprensible, extraordinario desde el punto de vista estadístico. Y esto es cambio climático, en la medida que coincide con las previsiones, con los modelos, con todas las circunstancias anunciadas. Y esto es lo que hace la gravedad de que asumamos esto y vayamos ya planteándonos medidas a medio largo plazo en este escenario real. Y lo grave, como decía, es que hay sectores, incluso con responsabilidades políticas, que no están aceptando, comprendiendo y por tanto no están dando pautas para afrontar este problema. Tendremos que también readaptar, supongo, nuestro campo, nuestros cultivos a estos episodios, no solo de calor, sino también de épocas de sequía. Sin duda alguna, empezando por no aumentar dichos campos, como se están haciendo en lugares tan emblemáticos como en Doñana, que no es tanto ampliar, es legalizar lo que ya está allí, por lo tanto es consolidar, crear expectativas, y en otros lugares que afectan a otras comunidades autónomas. Estamos ya en el límite, por tanto. Hay algunos otros aspectos relacionados con la falta de comprensión, que ya es sencillamente falsedades, bulos, como los que están circulando, y supongo que muchas de las personas que están oyendo esto los han oído, en relación con que el gobierno, ya sea el gobierno regional o el gobierno nacional, me da lo mismo, están demoliendo presas para agravar la sequía y están generando escasez con esa demolición, o con desembalses de agua, como se ha dicho en Andalucía, que son bulos absolutamente perversos que están creando confusión. Y que, por supuesto, quienes los hacen participan de estas posiciones negacionistas respecto al tema que a todos nos debe preocupar. Y, por supuesto, decir que no hay nada de reducción de aguas, de que esas demoliciones de obstáculos, pequeños obstáculos, en la inmensa mayor parte de los casos abandonados, sin uso, sin la concesión adecuada por parte de sus antiguos usuarios, se están haciendo para mejorar la situación de los ríos y en absoluto para generar o aumentar la escasez producida por esta sequía que padecemos. Ante esa falta de lluvia, ante esos episodios de sequía, ¿podríamos correr el riesgo, incluso en Castilla-La Mancha, de que pueblos queden deshabitados por esa falta de agua? Ya es una situación dramática. En fin, no es absolutamente descartable, pero bueno, le voy a poner un ejemplo. En el año 95, después de 5 años de sequía y habiéndose agotado todos los recursos extraordinarios, porque el propio Guadalquivir iba seco, se planteó la posibilidad de desalojar
parte de la población de Sevilla. Estuvo en las mesas de protección civil, un caso extremo que no se ha dado en ningún otro lugar, porque en el peor de los casos se abastece a la población con cubas y se cubren sus necesidades. Pero que, evidentemente, bueno, claro, actividades de riego, actividades de ocio, efectivamente, que tienen una componente económica, evidentemente, sí que se ven afectadas, obviamente. Ha habido poblaciones cercanas, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, pegadas incluso a los pantanos, que están siendo abastecidas por cisternas porque no les llegan esos recursos hídricos. No sé si le resulta eso paradójico. Efectivamente se da en bastantes casos, en la sierra que separa precisamente Castilla-La Mancha de Andalucía. Hay un caso emblemático que toca a la cuenca del Guadalquivir y a la cuenca del Guadiana, el embalse de la Colada, la zona de los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba, que allí efectivamente la población ha conectado con el embalse de la Colada, que es de la cuenca del Guadiana, pero por la mala calidad de este agua no se puede utilizar para abastecimiento y para los usos de boca. Abastecimiento sí, lavado, etcétera, sí, pero para los usos de boca llevan ya 80.000 personas, ya estamos hablando de volúmenes de población importantes, llevan abasteciéndose con cubas. Es bastante generalizada esta situación. Pequeñas poblaciones serranas abastecidas con acuíferos propios que siempre han tenido fuentes y manantiales, que estas fuentes y manantiales a consecuencia de la sequía y a consecuencia también de nuevos usos rurales superiores a los tradicionales, se están secando. El caso de la Sierra de Huelva es muy, muy emblemático en ese sentido. Y efectivamente son estos lugares los que exportan agua a las ciudades o más que a las ciudades, porque los principales usuarios son los regadíos de los valles, aguas abajo. Y se están dando esas situaciones y evidentemente son la población local pues no los entiende y se irrita profundamente por esas situaciones. Es comprensible. Y estamos pues a las puertas, ¿no?, de esas posibles negociaciones de investidura, de una posible investidura, de una formación de nuevo gobierno. ¿Cuáles serían los deberes principales, los prioritarios para un nuevo gobierno central de cara a gestionar de una manera más eficiente el agua en nuestro país? Bueno, hablando desde Castilla-La Mancha, tenemos el problema que es nacional, pero que es autonómico del Tajo, el río más largo de España, en las condiciones muy deplorables, fundamentalmente por la sangría que se hace de su cabecera. Bien, es verdad que para usos muy importantes en otros lugares de España es la principal demanda con un rango de decisión nacional desde Castilla-La Mancha. El recuperar la calidad mínima, los caudales mínimos que están establecidos, que deben ser mejorados en todos sus aspectos, y ir planteando que esas aguas no sobran, que esas aguas son necesarias en la propia cuenca, en la propia región, en el propio territorio. Es un tema fundamental de rango nacional, y que las cuencas receptoras tienen que ir, y ya lo están haciendo, pero con más intensidad, adaptándose a los recursos que tienen o a otros recursos alternativos que puedan ir generando. Y le hago ya la última. ¿Les sorprende que ciertos gobiernos autonómicos, ciertos políticos sigan recurriendo sentencias del Supremo en cuanto a los trasvases cuando hay normativas europeas que obligan a cumplirlas? Sí, efectivamente, esas son las posiciones comprensibles desde los intereses regionales, locales, autonómicos, en Valencia, en Alicante, en Murcia, y la falta de perspectiva de ver también las condiciones agónicas y los grandes sacrificios y las grandes repercusiones de deterioro que esa trayectoria de trasvase ha ocasionado a lo largo de los últimos 40 o 45 años, ¿no? Con unas previsiones de caudales que no existen,
existen y, por tanto, con unos errores de planteamiento que ya se van corrigiendo y que se tendrán que seguir corrigiendo desde la perspectiva de un gobierno progresista, si es que lo hay, comprometido con los planteamientos avanzados de la gestión del agua que desde Europa, a través de la Directiva Marco del Agua y otras normativas, se plantea y se defiende. Pues Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana y experto en gestión hídrica, como siempre, muchas gracias por atender a Radio Castilla-La Mancha. Un placer y muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.